Hola, muy buenas tardes a todos. Les habla Marta Cadavid en esta oportunidad desde la ciudad de Orotina, en Costa Rica, un paraíso en medio casi que de la selva tropical. Sean todos bienvenidos a nuestras cápsulas de fraude al desnudo y le doy la más cordial bienvenida a nuestros sponsors Auditool en Colombia y el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento en México. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper importante y pues como estas cápsulas nos ayudan para entender un poquito los delitos económicos, las estrategias, y pues para hablar de las actividades deshonestas. Hoy quiero compartir con ustedes, considero yo que es una muy buena práctica que está ocurriendo o que puede ocurrir, llamémoslo así, en Colombia, sobre los beneficiarios finales. Pero entendamos primero qué son los beneficiarios finales. Ya lo habíamos hablado en una cápsula anterior, pero para poder explicarles qué es lo que está pasando en Colombia y que puede ser un modelo maravilloso de control en el resto en Latinoamérica, ojalá el resto de personas físicas, entendamos físicas o personas naturales que toman el control o tienen el control de las organizaciones y de los distintos instrumentos financieros. Entonces nos queda muy claro que el beneficiario final de las transacciones no puede ser una persona jurídica o una persona moral. Tiene que ser una persona de carne y hueso. Y para que lo tengamos muy claro, tal como nos lo dicen las 40 recomendaciones del GAFI, es una persona que tiene control de la organización. Entonces, en muchas oportunidades, cuando estamos haciendo debida diligencia, vemos que hay una organización que tiene por dueños otra organización u otras organizaciones y pues en ese caso hay que continuar con la debida diligencia hacia arriba porque tenemos que encontrar quién realmente manda en la organización. Y en muchas ocasiones ese control es directo si la persona está dentro de la organización como empleado, como representante legal, o sea, toma las decisiones de adentro hacia afuera, o en muchas ocasiones encontramos los beneficiarios finales que toman decisiones por fuera de la organización y afectan hacia adentro. Entonces, hay que tener muy claro ese aspecto de quiénes son esos beneficiarios finales. El problema radica en la mayoría de las veces es que existen instrumentos financieros como las fiducias, donde encontrar el beneficiario final se hace un poquito más complejo. Entonces, las 40 recomendaciones del GAFI nos dicen, hey, hay que pelar la cebollita, hay que encontrarlo, porque posiblemente cuando la industria criminal permea la economía formal, esconden esos beneficiarios finales. Yo recuerdo que en una de las cápsulas de fraude del desnudo estábamos hablando de una regla que se llama The Golden Rule. Es esa regla de oro donde hay que identificar quién tiene el control de la organización. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se puede identificar ese beneficiario final? Pues se puede identificar de diferentes formas, por ejemplo, a través de la participación que tiene en la sociedad. Puede ser un socio, un accionista, o sea, es dueño de la organización. En estos casos, generalmente se piden, de acuerdo al país y a la tolerancia del riesgo cuando se está midiendo, se pide, por ejemplo, las personas eh, que son propietarias de la compañía de más del 15%. Entonces, aquellas personas que tienen menos del 15%, pues no hay necesidad de reportarse. Otras organizaciones solicitan que hay que reportar todas las personas que tienen más del 10% en la sociedad. Entonces, aquellas que tienen menos del 10 no se reportan. Pero cualquiera que sea ese porcentaje, esa tolerancia, o es por normativa, o el tipo de riesgo, o por tipo de sociedad, siempre hay que reportar quiénes son los dueños. Y pues como les dije anteriormente, pues si los dueños son una sociedad, hay que seguir pelando la cebollita e irnos hacia arriba.
También se puede determinar por otros medios. Las cámaras de comercio, por ejemplo, pueden proveer esa información. Los documentos de identificación de la compañía también pueden proveer esa información. Y en muchas ocasiones hay propietarios, hay dueños que también pues ejercen control interno, a nivel interno, perdón, como por ejemplo son los presidentes de las compañías, los vicepresidentes, es decir, tienen también un cargo directivo. Entonces, ¿qué debemos hacer con esos beneficiarios finales? Siempre hay que buscarlos, hay que determinar quiénes son. ¿Cuáles son los problemas que nos estamos enfrentando hoy con respecto al beneficiario final? Y es que la industria criminal siempre va a querer esconder esos beneficiarios finales. Es por eso que se presentan situaciones como el testaferrato, y lo explicamos también en otra cápsula de Fraude al Desnudo, donde estaba el testaferro. Hace muchos años teníamos, por ejemplo, que en un caso de corrupción, digamos que el presidente de una compañía o un político, pues ponía a nombre de la nani o la niñera o del señor que hacía el aseo, o el conductor o el jardinero, pues habría una cuenta bancaria a nombre de estas personas, y pues simplemente ponía esos dineros objeto de la actividad ilícita a nombre de estas personas. Pues esto poco a poco se ha ido, digamos, refrendando, se ha venido organizando. Las instituciones financieras, como he dicho siempre, han puesto muchos recursos, tantos físicos, económicos y humanos, para evitar este tipo de situaciones. Pero hoy en día también estamos viendo testaferros de testaferros. Es decir, sí, ya hay un tercero que abre a nombre de un jardinero, y ese jardinero a nombre de la señora que hace el aseo, y se vuelve toda una cadena de testaferrato, donde pues se hace un poquito más difícil, más complicado encontrar el verdadero o el real beneficiario de las transacciones. Entonces es importante saber cómo opera la industria criminal. Por eso hay que tener estudiar esos casos de uso, hay que ver estos archivos que pues ya están desclasificados por las autoridades como el FBI. Hay que estudiar todo lo que nos entregue la industria criminal, hay que aprender de ellos. Pues ojalá podamos también hablar con ellos para que nos cuenten esas estrategias. Como también les expliqué anteriormente, existen las empresas de pantalla o de papel, que también se conocen como shell companies, pero como hoy en día, cuando hacemos debida diligencia, también buscamos cuánto es digamos, la antigüedad o el periodo de operación de esas compañías, y se convierten en una red flag si se abrieron apenas hace 6 meses. También hay otra medida que están tomando los perpetradores, eh, y es un tema que le decimos compañías enlatadas, y es que buscan empresas que han sido creadas, pues tienen cierta antigüedad, 5, 7, 10 años, pero están inactivas. Y pues compran estas compañías y las activan. Entonces, cuando se está haciendo la debida diligencia, pues uno ya ve que la compañía tiene más de 2 años, así que quizás no representa un riesgo. Entonces, para los oficiales de cumplimiento, pues hay otro paso a tomar, y es que realmente esa compañía, que sí tiene 8 o 10 años, sí ha estado en el negocio por varios tiempo, y ahí es donde entonces se deben pedir, por ejemplo, los estados financieros. También se hace a través de vehículos financieros, se hace, por ejemplo, también poniendo las acciones de la compañía a través de terceros. También es un testaferrato. También el uso de intermediarios, es donde pues hemos estado hablando de las famosas low boutique, o grupo de profesionales que están sirviendo a la delincuencia organizada para armar portafolios de servicios, donde allí tienen todo: y pago de impuestos, presentación, pago de impuestos, estrategias jurídicas, contables, pues para poder esconder esos dineros y obviamente esconder el beneficiario final de las operaciones. Entonces, la debida diligencia
aquí se hace más rica, se enriquece más porque hay muchísimos más datos para buscar. Y recuerden que la debida diligencia es encontrar todo lo que a mí no me gusta de la tercera persona, de la contraparte, pero que yo soy capaz de vivir con eso. O sea, no es solamente hay que pasar por listas y que a uno le diga a un oficial de cumplimiento, no es que yo ya pasé por listas y nada sucedió, no. Todos a nivel general hacemos debida diligencia. Siempre hemos pensado que la debida diligencia es para allá, para el tema del lavado de dinero, pero no, nosotros hacemos debida diligencia todos los días en la calle. Por aquí. Bueno, entonces, gracias Jenny, ella nos ve desde Bolivia, muchas gracias por... Eh, mm, resulta que en Colombia existe un documento que se llama el RUT, que es el Registro Único Tributario. Todas las compañías y personas, todas las compañías, corporaciones, asociaciones, en fin, todas las personas que tengan esa relación con el regulador o con, de impuestos que se llama la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, deben tener un registro único tributario. Es decir, así como yo tengo un número de identificación que se llama cédula de ciudadanía, y en otras personas, pues también en diferentes países de Colombia también se utiliza un número de identificación. Las compañías tienen también ese número de identificación y se llama registro único tributario. En ese registro único tributario digamos, se anotan todos los detalles de la organización, la fecha de creación, quienes la crearon, los representantes legales, todo el tema de jurisdicción, dónde está operando, el correo electrónico, el tipo de actividad que ejerce y obviamente las obligaciones tributarias. Entonces, sabiendo que Colombia es un país bien regulado a nivel de el tema de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y hoy en día armas de destrucción masiva, hay un proyecto de ley que ese es el que quiero compartir en la noche de hoy con ustedes. Están trabajando junto con el regulador de impuestos, que se llama la DIAN, para registrar los beneficiarios finales de las transacciones en ese registro único tributario, en el RUT. Eso es un proyecto grande, es importante hablar del tema porque pues eso genera muchos cambios en las organizaciones y porque se vuelve sobre todo un tema obligatorio. Es decir, ya el hecho de que los beneficiarios finales se tengan que registrar en el registro único tributario, ya eso tiene, digamos, un alcance enorme en cuanto al proceso de la debida diligencia. Eso va a facilitar a que los oficiales de cumplimiento y las personas que están a cargo del Know Your Customer puedan tener esa información muy fácil. ¿Qué se pretende? Y es que los sujetos obligados actualicen el registro único tributario, en caso cuando ya esto es un proyecto de ley, cuando este proyecto de ley ya digamos, se apruebe, para junio del 2022, los sujetos obligados deben incorporar los beneficiarios finales de las transacciones en ese registro único tributario. Entonces, interesante, quiero leerles más o menos cuáles son las compañías o los sectores o las industrias que deben hacer esta actualización. Entonces, son las entidades o sociedades con o sin ánimo de lucro, entonces ahí también están las fundaciones, establecimientos permanentes en Colombia, estructuras sin personería jurídica, o sea, hay empresas o asociaciones que no tienen
una personería jurídica establecida en Colombia porque están creadas en el exterior, pero hacen operaciones en Colombia. Las fiducias, eh, tanto nacionales o que sean residentes en Colombia, y pues las empresas también que estén en bolsa. Entonces esto es un paso gigante para las personas que hacen debida diligencia. A mí me parece que esto es un momento de compartir esas buenas prácticas, porque si esto ya está sucediendo en un país como Colombia, quiere decir que en cualquier momento en otros países latinoamericanos, perdón, también se va a copiar este tipo de... Y porque también cuando estemos haciendo debida diligencia para contrapartes que están en otros países, vamos a suponer que estamos haciendo la debida diligencia de alguien que es de una compañía que está en Colombia, pero sus partners están en Perú o en Ecuador o en Costa Rica, pues ahí tenemos también que empezar a pedir esos documentos, y pues si ya en esos países también este paso se ha implementado, pues va a ser muchísimo más fácil. ¿Qué es lo que se pretende pedir? Pues lo que se pretende con este proyecto es registrar, por ejemplo, el tipo de documento, número de documento y el país de expedición. Si es, por ejemplo, una persona colombiana o una compañía colombiana, entonces también el número de identificación tributario. Obviamente nombres y apellidos si es una persona física o una persona natural. La fecha y el país de nacimiento, país de nacionalización, de nacionalidad dentro de los registros de beneficiarios finales, porque hay personas que pues tienen varias nacionalidades, entonces nacen en un país pero se hacen nacionales en otro o ciudadanos en otro. Ubicación, que es algo muy es algo relacionado con la jurisdicción. ¿Dónde está ese país? En qué estado, en qué ciudad, la dirección completa y pues el correo electrónico. ¿Cuáles son los criterios para determinar esa persona como beneficiario final? Es el porcentaje de participación en la sociedad como accionista, es el representante legal o es el que toma las últimas decisiones, en fin, qué relación tiene exactamente con la sociedad. Obviamente, el porcentaje de participación que tiene dentro de la sociedad y fecha desde la cual ese beneficiario final es beneficiario final en esa compañía. También existen unas sanciones donde si no se cumple con estas normas, pues las compañías que no hagan la actualización del registro único de beneficiarios finales, pues tendrán que pagar. Y sobre todo, más allá del dinero, pienso yo, es el riesgo reputacional. También aquí hay que tener claro que la norma es conocer realmente quién es el beneficiario final de esas transacciones y también hacer un tema de transparencia. Pero hay que tener cuidado también para los oficiales de cumplimiento y quien hace las veces de la debida diligencia, y es muy rico que nos ayuden teniendo un registro único para los beneficiarios finales que esté incluido en el RUT, en el registro único tributario. Eso suena maravilloso. Pero hay que tener claro que el hecho de que estén ahí no indican que no se deba confirmar, porque pues ya vemos también que la industria criminal, los perpetradores, los defraudadores de cuello blanco, pueden registrar personas que no necesariamente son los beneficiarios finales de las transacciones y están actuando como testaferros. Entonces, hay que tener cuidado. No porque esté ahí registrado como beneficiario final de las transacciones, no indica que ya no hay que hacerle debida diligencia, no. Nos están ayudando con la información. Si este decreto, este proyecto pasa ya a ser decreto, pues vamos a tener toda la información en un solo documento y suena maravilloso, pero
hay que seguir haciendo la debida diligencia y chequeando que esas personas sí sean las correctas. Hemos encontrado, yo tuve la oportunidad de hablar la semana pasada con un proyecto que hay para administrar la debida diligencia en Colombia y pues expandirlo en Latinoamérica. Y hemos encontrado, por ejemplo, discusiones donde en el momento de hacer la debida diligencia hay un proyecto, vamos a pensar, de $1.000.000, pero quien está al frente de ese proyecto en la debida diligencia, pues es una persona que ni siquiera, que se está ganando un salario mínimo y está, por ejemplo, registrada en el SISBEN en Colombia, que es el sistema que administra como todos los beneficios de la seguridad social. Eso significa que la persona, si está ganando un salario mínimo, ¿cómo va a ser el beneficiario final o el dueño de un proyecto de $1.000.000? Entonces, ahí no, a pesar de que se tenía el nombre, ahí no hay una integridad o una congruencia en la información. Entonces, cuidado, vuelvo e insisto, el hecho de tenerlo la información no indica que es que no haya que hacer la debida diligencia. Nos facilitan el tema, pero de todas maneras hay que seguir indagando. Voy ya para continuar. No tengo comentarios por el momento, sé que en Colombia es festivo el día de hoy. Vaya para terminar, estoy trabajando en un caso muy interesante de un scammer que ya les contaré toda la novela, pero voy a adelantarles un pedacito que me parece preocupante y me parece muy delicado. Este perpetrador, este scammer, hace 2 años contactó a esta persona. Físicamente no se han tocado, no se han visto, pero él jura, o el scammer o quien esté detrás de la pantalla haciendo todo este daño, jura que ama a esta mujer, vamos a llamarla Pepita Pérez. Es una señora de 70 años que enviudó hace algunos años. Sus hijos ya están grandes, una mujer que ha estado por varios años y pues encuentra en Facebook a un partner que es hablar las palabras que ella quiere escuchar. Obviamente la misma verborrea, perdónenme en la forma de decirlo, el término, pero ella cae pues en las garras de este perpetrador y ya le ha mandado dinero supuestamente pues para comprar tiquetes. Pero el detalle que quiero hoy compartir con ustedes es que ella cree que ya se casó con él. El personaje dice ser de Estados Unidos. Las fotos que está usando son de una persona que es un influencer en Rusia, vamos a llamarlo así, ya después les mostraré qué está pasando. Y de acuerdo a un documento que un abogado en la Marina de Estados Unidos hizo y firmó en su país, donde ella vive y donde ella nació, ella está casada. Ella firmó un documento donde decían que firmando ese documento ella se casaba. Ella no tiene conocimiento de absolutamente que es una embajada americana, que si una persona se compromete con un americano tiene que empezar por un proceso de una visa fiancé, o que si se van a casar pues él tiene que venir a hacer el proceso y después solicitarla a ella. Ella no sabe nada de ese tema. Pero hasta el momento le ha girado más o menos $5,000 y pico y pues él está esperando que ahora en diciembre le giren más. Entonces con esto quiero pues ya redondear nuestra cápsula de hoy. No firmen documentos de un desconocido. Es decir, el amor les va a tocar las puertas, pero por detrás de eso puede haber un scammer. No lo hagan. Ya tuvimos la experiencia con José en España, que estaba viviendo en el aeropuerto de Barajas. Exactamente, José se comunicó conmigo la semana pasada. Ya encontró un empleo, ya está viviendo en un apartamento pequeño, ya está volviendo a su vida, pero en este momento lo tienen en proceso de investigación por lavado de activos, por todo lo que pasó con este. Entonces, hey, no firmen documentos, no envíen documentos, mucho menos personal, no envíen nada y no se enamoren tan rápido. Yo prometí tomar el caso, vamos a mirar si es posible hacer la denuncia en el FBI.
porque aparentemente los correos salen de una ciudad americana. Vamos a ver si es posible hacer algo, pero aquí lo que más me preocupa es que es la primera vez que me llega una víctima que cree que ella ya se casó con el scammer y no sabe, nunca lo ha visto, nunca lo ha tocado y pues no, simplemente lo ha escuchado a través de voz, pero hoy entendió que posiblemente ni siquiera le habla, sino que le habla a otra persona. Entonces así en el día de hoy me despido. Muchas gracias, Moisés, por estar aquí con nosotros, a las personas que están terminando de disfrutar el festivo en Colombia. Espero que lo terminen de pasar bien. Recuerden compartir esta información. Voy a mirar qué comentarios tenemos. En el canal del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento está Roralis, buenas tardes, gracias por estar desde Venezuela. Tulio está desde Guatemala y Carmen desde San Cristóbal, Venezuela, y Giovanna Cárdenas, como siempre, desde Perú. Tuvimos un programa maravilloso con Giovanna el viernes, nos divertimos montones hablando del buen gobierno corporativo y del rol de los directores en el tema de detección de fraude y corrupción. Qué programa tan interesante, y bueno, nos prometimos hacerle segunda parte porque gracias a todos por estar aquí. Compartan la información y bueno, cuando tan pronto tenga más información acerca de mi nuevo caso de scammer, pues estaré produciendo para ustedes un video para contarles qué pasó. Nos vemos la semana entrante y cuídense montones. Hasta pronto.